otra persona agarre Génesis 2:17. Okay. La primera, Éxodo 12, 25, 27, es la primera. Ahora, si quieres, Ibérica, Génesis 2:17. Y Susana, Éxodo 12, 24. Y José, Génesis 15 del 1 al 18. Génesis 15. Génesis 15 del 1 al 18. Y ahí la preparan para empezar. Bueno, vamos haciendo oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que venga a nosotros, que se manifieste en nosotros. Espíritu Santo que habitas en nosotros por el bautismo. Queremos seguir a Jesús, queremos ser discípulos de Cristo, queremos obedecer su palabra. Ayúdanos a entenderla. No nada más para entenderla, sino para practicarla. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 12 del 25 al 27. Ya lo tienen todo, ¿verdad? Sí. Ahí guárdenla porque voy a empezar a hablar. Yo tengo la 15 del 1 al 18. Esa es una lectura larga. Yo te voy a decir y que leas y que no, para que no sea tan larga. Bueno, ahorita nada más voy a decirles algo que con eso nos vamos a introducir. ¿Ya? Si le cerramos a salir un poquito porque hay mucho ruido. O el ruido está arriba. Ok. Entonces para darles una introducción, es esto. Dice aquí las dos alianzas, así se llama el tema, las dos alianzas, o los dos testamentos, o los dos contratos. Les voy a decir muchas cosas para captarle bien. Los dos contratos de Dios con el hombre. Ajá. Entonces son dos alianzas. Hay dos alianzas en la Biblia, o dos contratos, o dos arreglos de Dios con los hombres. Bueno, la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como ya escuchamos, ¿no? Bueno, entonces el Antiguo Testamento de la Biblia es la Antigua Alianza, y la Nueva Alianza es el Nuevo Testamento. Bien, entonces hay dos alianzas, la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. ¿Cómo es eso? Sí, son dos arreglos que Dios hace con el hombre, ¿sí? O dos contratos que Dios hace con el hombre. Entonces el antiguo es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es la Nueva Alianza, ¿okay? Dos alianzas, la antigua y la nueva. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Bien, entonces comenzamos del principio. Dios, cuando creó a Adán y Eva, como que hizo el primer arreglo con ellos. En la antigua alianza, aunque se dice antigua alianza, hay como muchas alianzas, ¿no? Pero en general se le llama así antigua alianza a todo el Antiguo Testamento. Pero comenzamos con la primera, podemos decir, alianza, que es cuando Dios crea a Adán y Eva, y les dice así: aquí está esto, pueden comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces el hombre aceptó. Ese es un contrato. Ese es un trato que Dios hizo con el hombre. Dios le dijo: yo los he creado, aquí tienen todos felices, aquí no hay nada malo. Lo único que tienen que hacer es obedecer esto: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fue el primer trato de Dios con el hombre. Le dio, se hizo una como alianza, pues, sí. Que es un contrato, un trato. Eso no se cumplió, lo rompieron el trato. Pero no porque ellos quisieron. En cierto modo sí, porque le hicieron caso al demonio. Pero por
fueron engañados. Eso sí, porque fueron engañados, así sí. Entonces, porque fueron engañados, por eso. Ajá. Entonces, porque ellos tenían la capacidad de decirle no al diablo. Así es. Que todavía, en nuestro tiempo, todavía podemos decir no al diablo. Todavía. Dieron una pregunta que traigo en la cabeza. Si la tierra se iba a llenar de humanidad, de gente, sin haber caído en el pecado. Así es, porque recuerden que el libro del Génesis dice, antes de que pecaran, el Génesis, Dios les mandó, les dijo, vaya, les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Antes de caer en el pecado. Porque dije, pues, ¿cómo no nos dicen eso? Sí, pero qué bueno que preguntan, porque así es. Eso es importante, porque algunas personas piensan otra cosa. Piensan que el pecado, a veces hay creencias raras. Piensan que el sexo es el pecado, y eso no está bien, eso no es correcto, porque Dios dijo, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra, y dice, y los bendijo. Entonces, quiere decir que la creación, que cuando el hombre y la mujer se unen y tienen un bebé, es una bendición de Dios. Porque Dios los bendijo, dice, ¿verdad? Y no iba a haber muerte. Y no iban a morir, nunca morían a morir. Entonces, si Adán y Eva no hubieran pecado, ahorita estaríamos felices, contentos, alegres, ni un problema, ni una dificultad, ni una enfermedad, sino bien alegres, contentos, nada de malo. Nada de malo. Así, aquí en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y Dios los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicaros. Así es. La tierra y soportarla. Así es, y eso fue antes de la caída. Yo creo que después que Israel no, pues realmente. No, pero qué bueno que dices. ¿Qué no me ves para que se oiga acá? Génesis, primera de Génesis. Génesis 1:27. Ah, bien. Ajá, es que es ok. Génesis 1:27, no lo puse aquí porque es la pregunta que me hicieron. Bueno, ok, entonces, pues ya, ahí quedó. Entonces, ya vamos distinguiendo entonces que hay dos alianzas. Y estamos comenzando ahí. Bien, también esto tiene que ver con la Pascua. Eso también tiene que ver con la palabra Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? La Pascua quiere decir paso. Pasión. No, paso. Porque muchos confunden con la Pascua con la pasión. No. La pasión es una cosa y el paso es otra cosa. ¿Por qué es eso del paso? Porque que en el idioma hebreo se le llama pesaj, que también se le dice salto. Se trata de una pasada que hizo Dios por el país de Egipto. Ajá, esa es otra. Se trata de una pasada que hizo Dios por el país de Egipto. Así que Pascua quiere decir paso. También quiere decir esto. Paso, porque pasó el ángel de Dios y mató a todos los primogénitos de los egipcios, menos a los primogénitos de los hebreos. Cuando hubo las plagas que se desobedeció. Así es, especialmente, sí. Se desobedeció, que no quería dejar libre al pueblo de Dios. Ajá. ¿Quién era? Moisés fue el que mandó. El rey El faraón. El faraón. El faraón. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? La Biblia no dice. Pero fue cuando murieron todos los primogénitos que les dijo. Así es. Que les dijo que pusieran en las puertas lunes. Así es. Eso es. Entonces. Por eso iban a identificar el ángel que pasó Y se dice salto porque el mal llegaba solamente a las casas de los egipcios, saltaba a las casas de los hebreos. Por eso dice salto también. Eso está en Éxodo 12:27. Pero qué misterio tan grande, ¿verdad? Qué poder. Que pasaba el ángel y exterminaba todo, digo, Sí. que se morían. Si uno se pusiera a analizar bien todo lo que es. A ver, vamos a ver cómo dice.
Dice, le preguntan, ¿cuándo dijeron vuestros hijos qué es este? ¿Qué escrito es este? Nosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y llenó nuestras casas. Entonces el pueblo se llenó y adoró. Sí, bueno, es que los judíos se celebran esto cada año. También Jesús lo celebró, recordamos. Pero él vino a hacer la nueva alianza. Pero todavía falta, ¿no? Para la nueva alianza. No, ya está. No. En lo que Sí, lo que estamos ahorita estamos en la antigua. Estamos viendo lo de la antigua alianza. Ok. Entonces, en Éxodo 12:27, ahí dice, ahí habla sobre esto, la Pascua. Y dice así, como leyó, a ver, lo lee otra vez, por favor. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Pero más despacito, porque para más despacito. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, Así es. el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Así, el 26, el patracito dice así, y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, o sea, porque eso lo hacían cada año. Sí. Así lo mandó Dios que se hiciera. Que se hiciera para siempre, ¿no? Pero recordemos que es la antigua alianza. Por eso, para siempre mientras no haya la otra alianza. Eso quiere decir, ¿verdad? Está bien. Porque ya viene Jesucristo y hace la nueva alianza y aquella antigua alianza ya no. Ya quedó la nueva alianza, ¿no? Y yo te pregunto porque te voy a decir a Dios que me dé sabiduría porque hay muchas cosas que no entiendo, ¿eh? Y yo eso que me están diciendo ahorita me está sirviendo porque estoy comprendiendo, porque estoy en varios errores todavía. Porque porque yo la palabra de Dios me hace que ya me entiendo eso. Quiero entenderla bien, pues cada palabrita quiero entenderla. Bueno, muy bien. Entonces, dice pues aquí, ¿no? Que la palabra Pascua significa paz. Ya con eso te lleva otro rumbo, ¿no? Ya lo entendí. Okay. Entonces, la Pascua, los judíos la celebraban cada año. Por eso dice aquí, y cuando los hijos te pregunten, ¿por qué hacen eso? Dice, y les vas a responder, este es el sacrificio de la Pascua para Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando los egipcios dejaron a salvo nuestras casas. Y al oír todo esto, el pueblo se postró y adoró. O sea que aquí estamos metiéndonos un poquito, poco a poco en este tema, Sí. Entonces ahí vamos poco a poco. Entonces estamos hablando de las dos alianzas, la antigua alianza y la nueva alianza. Entonces cuando pasó esa enfermedad o lo que sea, que pasó por ahí, que mató a todos los primogénitos de los egipcios, ahí Dios reafirma la alianza con el hombre, hace una alianza con el hombre. ¿Cuál es la alianza? La alianza es lo que estamos viendo, hizo un contrato. Ok, ustedes cada año van a hacer esto, van a celebrar esta fiesta. Ese es el trato con ellos. Ese es un trato que hizo Dios. Sí. Ustedes me van a seguir a mí, pero van a hacer esto y esto y esto, ¿no? Y una de ellas era esto, la fiesta grande de la Pascua. Entonces, Dios daba sus mandamientos y el hombre tenía que responder a esos mandamientos que Dios daba. A eso se le llama un trato o alianza o pacto. ¿Okay? Entonces, pero no, porque acuérdense que había otros pueblos. Sí. Entonces, los otros pueblos no tenían nada que ver con los judíos, porque los judíos eran el pueblo elegido por Dios.
Pero así como lo está explicando está bien, pero de Adán y Eva no recorremos ya mucho. Ok, vamos a darle una pasadita desde Adán y Eva. Sí, Okay. porque como que ya Ahí va. vamos a Adán. Ahí vamos. Entonces, Adán y Eva, tuvieron dos hijos, ¿verdad? Que fue Caín y Abel. Eso es lo que quería saber. Entonces Caín mató a Ahora, ¿por qué lo Abel. mató? Por envidia. Por envidia. Ya empezó la envidia entonces. Sí, bueno, el mal entró desde que cometieron el pecado. Recordémonos que en cuanto cometieron el pecado, después se escondieron, ya entró el miedo en Adán. Dice, ¿por qué te escondes? Es que tuve miedo, ya entró el pecado en él, ya empezó el mal ahí. Y así, y se fue extendiendo el mal. O sea, el mal entró ahí y entonces, por eso es que Caín mató a Abel, ya trae maldad en su corazón. Porque van a conocer el mal. No lo conocían, por eso Dios les dijo, si comen de ese árbol conocerán el día que coman, conocerán el bien y el mal. Entonces, el bien ya lo conocían, les faltaba el mal. Entonces, todavía nosotros seguimos conociendo el mal. Pero bueno, hay una cosa que ahí, ¿por qué entró la preferencia? Porque también es mal. ¿Por qué Caín tenía envidia? ¿Por qué le surgió la envidia? Porque ya traía pecado en su corazón. De la misma sangre, Sí, qué bueno que dijiste eso. Sí, muy bien, eso está muy bien, porque Es una ofrenda más agradable. Pero ¿por qué? ¿En qué consistió eso? No, está bien, qué bueno que dices, porque mira, cuando cometió Adán y Eva el pecado, entonces vino el mal sobre el hombre, quedó manchado, entonces ya se va a desarrollar en él todas las cosas malas que todavía las tenemos. Todavía tenemos nosotras cosas malas. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, si nos surge la envidia, pues no decimos que no. A mí no me va la envidia, no, ahí la traemos por ahí. Crece. Si no se pone uno listo, crece y ya se le saca. Así es. El odio igual. El odio igual. Ahí está. Dice uno, no, yo no tengo odio contra ella, pero ya está una semilla dentro. Y la muerte. Ahí está una semilla dentro. Si no se pone uno listo, crece y crece rápido. Así es. Si no se pone uno listo, es uno gana. Igualmente, el orgullo, todo eso. Ok. La muerte, acordémonos una cosa. La muerte también es el mal. Es parte del mal, la muerte. Sí, porque Caín mató a... mató, pues. Así es, pero recordemos que muerte es la separación del alma del cuerpo. Pero hay más muertes, pues hay muchas muertes. Y la muerte que hay que recordar que es el pago del pecado. Que es una de las muertes, porque hay muchos, como habías dicho. Así es, sí, se van a morir ya, o sea que... Vamos en si no hubieran cometido el pecado de la desobediencia del árbol, no habría muerte, ni habría envidias tampoco. No habría nada. Quedaríamos aquí. ¿Por qué? Y no fuera perfecto. Así es. Hay que recordar una cosa, que el cielo o el paraíso, hay que recordar eso, el cielo o el paraíso es un lugar donde no hay nada de malo, donde todo es bueno, sin nada de malo. No hay nada de malo ahí. Entonces no hay envidia, no hay odio, no hay nada. Ah, bueno. Se sale del paraíso, ¿qué va a haber? Maldad, odio, rencor, envidia, todo eso. Yo creo que ya se captó, ¿no? Me está gustando, me estoy sintiendo bien a gusto con ese. No es que sea muy ignorante, pero me gusta darles amor, que no nada más que eso, que quede claro, que quede bien claro. Y así debe de ser. Sí, porque hay a veces que un tema más así de esto y lo otro y se acabó. No le da bien. Así es. Entonces, empieza a creer. Empieza. ¿Quién dice Caín? A ver. Donde Caín la ve. Sí. Porque dice por qué aceptó Dios más la prenda de Abel que la de a ver. Es por las primicias. Porque Abel le trajo los primogénitos de sus ovejas, el primero. Y el otro escogió cualquier lo que le sobrara. Sobra. La primicia. Tiene que darle lo primero que se entró con la primicia de a Dios. Y como no se la dio Dios, por eso que más con la grabación del otro, porque dio la primicia.
Y Dios quiere que demos la primicia. Así es, y le dio envidia. Y después le dio envidia de ver que él era que el otro sí era dado Dios, él no. Y dice que es. Lo Sí, primero. pero Lo primero. hay que preguntar, porque mira, entonces ahí quiere decir que uno de ellos dio con amor, con mucho amor, el regalo, ¿verdad? Sí, lo primero. Con mucho cariño, amor, o que sea, todo, ¿verdad? Y Dios vio eso. Y Dios vio esa generosidad de su corazón. Como dice que sí, como dice en otra parte que le llevaban animales enfermos. Sí, no, Y dice Dios, no, la mí es uno bueno y de mejor calidad. O sea que le daba lo... No le fue decir algo ya por el Y malo, también tenemos eso nosotros. Bueno, y todavía eso existe, o sea, cuando uno le da lo que le sobra, digamos, si puedo, voy, si no, pues no. Ahí va la cosa. Sí, tengo tiempo, sí, si no, no. hay que me alcance Sí, así. Ya casado. hasta dónde llegamos. Sí, como aparte también el día de la hora del día de la ofrenda, que cuando vamos a la iglesia, la mayoría sacamos el cuento que solo. Así No es. es así. Que seamos un lado orale, que apartemos para el domingo lo que vamos a ofrecer a Dios. No lo que nos sobra. No que nos sobra. Sino que usted recibe su salario, que dice esto es para esto, lo guarda para el día del domingo. Y no sobra. Y que nos sobra. Dice, porque Dios ama al adorarle. Así es. En ese aspecto estamos mal cuando damos lo que nos sobra. Así es. Yo digo porque yo a veces saco un billete de 100 y... Y a veces saco una moneda de 10 o 5 pesos y no la vendí tampoco y hay buenos. Pero sí es cierto, yo lo digo por mí. Sí. Dios ama a la adorarle. Usted aparte un tiempo, y esto es para la iglesia, para mí. Lo aparta y el día que lo hace, ya lo tiene apartado. Y sí es cierto que Dios bendice al que da, así pues que le da el doble, que le da más. Digo, pero no hay que hacerlo con esa intención, si no va a llegar y le va a dar 500 pesos para que dé 5,000. No, porque así hay personas que se bajan. Digo, paldeaban con esa intención. Pero yo he visto que hay personas No que se van. recompensa con otra cosa, no exactamente De ahí se agarran los hermanos separados para hacer negocio. Eso es lo que yo veo. Porque decir, hermano, dame, ¿cuánto ganas tú? $500. Bueno, dame 400, se quedan con 100. No, hay otros que decía así uno que yo me acuerdo. Sí. Vacíen sus carteras, hermanos, el Sí. Señor se les llenará. Sí. Sí. ¿Y si las vacías? Sí. Bueno, qué bueno que están escuchando eso, porque esa es la enseñanza, ¿no? Que pues Dios no quiere, o sea que para Él lo que le agrada es lo primero. También en los tiempos que es, pues darle más tiempo a Dios y el día de la... Darle calidad a Darle Dios. calidad a Dios. Y el día que no se apartamos nuestro salario, como que hayan prosperado. Y que Dios ama laborales, no que Sí, como yo, pues sí. Sí, simplemente usted, ese Dios que tiene su necesito echarle yo su dinero, entonces esto es para Dios, lo guarda y no lo toca hasta que lo... Y esa es una, ¿qué podríamos ser? Es una como, podría ser algún precepto que Dios puso. En el Nuevo Testamento, que estamos en la Nueva Alianza, Sí. recordemos que la Antigua Alianza es una cosa y la otra. En la Nueva Alianza es lo que está leyendo, lo que está diciendo la señora Margarita, que hay que dar con generosidad y no a fuerzas. Que con generosidad y no a fuerzas, y no tal o cual cantidad, sino lo que tu corazón te diga. Como la mujer. Pero no a fuerzas. Como la mujer que dio lo que traía, ¿no? Sí, una moneda. Una moneda. Yo ahorita me acordé de esa Es cara hasta que duela. Pero no es a la fuerza. En la fe es lo que era diferente. Porque el apóstol Pablo dijo que todos daban su dinero, y todos daban su dinero, y todos se revendían y todos lo daban.
pero de ahí se mantenían todos. Así es. Y los que no son católicos, los pastores que quieren hacer negocio, dicen, mira, aquí dio todo ello, ustedes también ven aquí, todo. No, sí. Si tienen una casa, échamela para acá. Sí, sí. Porque Dios les va a premiar. Y sí, hay personas que han hecho eso. Y al último andan quejándose porque ya se molaron, porque ya se lo vieron. Ya no pueden hacer nada. Pero, o sea que hay que darlo de corazón sin dar y querer recibir cierta cantidad. Pues, ¿verdad? Antes sí me lo das sinceramente, te dice, Eso pero no yo está por bien. domingo voy a dar 20 pesos. Sin pensar en nomás en decir, ay, va. Sí, yo voy a dar el próximo domingo y usted no lo tienta que lo necesite, no lo tienta porque ya no estima. Muy serio, es bueno eso, Digo, para irse uno disciplinando, porque de veras yo tengo que, yo sí a veces me remueve la conciencia, que Dios me socorre, no le doy nada. Nada. Sí, me remueve. Y esto me está sirviendo a mí. Pues a todos no nos No, sí. Porque, ay, no, es que a veces sí le rasque y le digo, ay, no, pero yo quiero esforzarme por eso, porque yo quiero ser agradecido con Dios. Pues. Eso está muy bien. Bueno, entonces vamos a otra vez empezar de antes para agarrarle. Entonces, Adán y Eva tuvieron esos dos hijos, ¿no? Sí. Okay. Y se fue multiplicando la gente así, más, ¿no? Empezó a extenderse el mundo. Pero recordemos una cosa, a través del tiempo, recordemos que Dios escogió un pueblo. ¿Por qué? Porque a través del tiempo se fueron alejando y se fue perdiendo la fe en Dios. O sea, ya no creían en Dios. Antes, cuando estaban en el Edén, en el jardín del Edén, Dios bajaba con ellos y platicaba con ellos todos los días. Pero se alejaron de Dios por el pecado y ya no hay así. Ahora van a vivir con fe. Ya no van a ver a Dios porque se alejaron de Él. Entonces, ya se perdió la comunicación con Dios. Se perdió la comunicación con Dios de tal manera que ahí comenzó a vivir el hombre con fe. Porque cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ahí no necesitaban fe. Ahí Dios hablaba con ellos, no había problema. Cuando se alejaron de Dios, entonces ya entramos nosotros a que empiece a funcionar la fe. Ahora el hombre tiene que creer en Dios por fe, porque no lo ve. Así es. Claro que Dios mandaba a los profetas. Así es. Entonces mucha gente se separó, se fue y por otra parte y pues se regó todo. Y una poca gente es la que sí conservaba que ellos venían de Adán y Eva y que Dios estaba en el paraíso, todo eso. ¿No fue cuando empezaron a surgir en ese tiempo ídolos? ¿O no? Sí. Entonces la gente que se alejó de ahí, pues empezó a buscar a Dios y como se les perdió un guiñito que llevaban y entonces empezaron a creer en dioses falsos. Empezaron a creer así. Veían el sol que nacía y que calentaba y que hacía que crecían las plantas y decían, ese es Dios, decían. Ese es Dios. No, las estrellas también son Dios y empezaban a hacer cosas así. Y luego empezaron a hacer ídolos también, dioses falsos, ¿no? Empezaron a hacer dioses falsos, pero había un pueblo que Dios escogió, que fue el pueblo de Israel. ¿Okay? En medio de todos los pueblos que había en el mundo, a ellos los escogió, al pueblo judío, para manifestarse a ellos. Para decirles yo soy Dios, el que los hizo. Ustedes son, estamos en el Antiguo Testamento. Así es. Entonces, bueno, entonces viene Dios y hace un pacto con ellos. Ok, tú vas a creer en mí. No me ves, pero vas a creer en mí. Ese es el pacto que vas a hacer conmigo. Y como a Moisés Dios le habló, y a través de Moisés Dios guiaba a toda la gente. Sí. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera muchas cosas, les dio los 10 mandamientos, todo eso, ¿no? Pero no se les revelaba, ¿verdad? Les hablaba nada más. No podían ver a Dios. No lo podían ver. Así es. Y todavía no podemos ver a Dios nadie.
Todavía no. Bueno, pero es que nosotros ya estamos en el nuevo pacto, ya vemos que Jesucristo se Bueno, sí, Jesucristo vino y Él es la imagen del Dios invisible. porque lo mismo Porque no podemos ver a Dios todavía. Todavía no se puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios. Padre, o sea, Dios Padre. No se puede. Así es. Se miró a Jesús, el Hijo de Dios, que Él es imagen del Dios invisible. Así lo dice la Biblia. ¿Ok? Bueno, dice, y el que me ve a mí, ve al Padre. Pero así, verlo así, ¿cómo puedo decir? Sí. No se puede. No, físicamente como se envió a Jesús, pues. Yo diría como era en el paraíso. Así no se puede. O- A mí me llaman en el paraíso. así como se les presentaba a Adán y Eva. Como estaba, Él sí lo miraba. como tenía la relación allá con Papá Dios, Adán y Eva en el paraíso. Y ellos sí lo miraban. ¿Eso se perdió? Sí, pues ahí estaba presente Dios con ellos. Así, bajaba con ellos a platicar, dice la Biblia, todos los días en la tarde, parece que por ahí dice. Entonces, Bueno, estamos mirando el tema que se llama las dos alianzas, Sí. y ahí vamos poquito a poco entrando. sí. Entonces, Dios hizo un trato con Moisés. Por eso les decía que, aunque el Antiguo Testamento se llama Antiguo Testamento y Antigua Alianza, Sí. también detectamos que son varias alianzas. Así es, estamos viendo, así se le llama. Porque la primera alianza que hizo Dios fue con Adán y Eva. Ahí sí lo veían. Después, ya cuando se salieron de ahí, después con Noé también hizo una alianza, ¿no? Cuando fue el diluvio que construyó. Sí, así construyó, dijo, ahora tú vas a hacer esto, le dijo Noé. Bueno. Y cuando Sodoma y Gomorra, que fue contra la alianza, o esa No, eso fue otra cosa. Eso no es alianza. ¿no? No, o sea que ahí podríamos decir se rompió la alianza y por haberse roto la alianza pasó eso, podríamos decir así. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿no? Sí. Ok, ahorita estamos caminando sobre qué es la antigua alianza, qué es la nueva alianza. Vamos entendiendo Pero poco todo a eso poco sucedió en el Antiguo Testamento. en la antigua alianza, así es. Muy bien, muy bien. Entonces, Pascua quiere decir paso. Ya leímos Éxodo 12:27, ahora vamos a ver Éxodo 12:25. No, ese ya se lo di, ¿verdad? Sí, Ok. 2:16. Ahora vamos a ver Génesis 2:17, ¿qué dice? Dice, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Muy bien, entonces ahí está el primer pacto que hizo Dios con el hombre, estando en el paraíso. Ahora vamos a ver Éxodo 2:24, ¿qué dice? 2:24. No, 2. Éxodo 2:24. Oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios. A ver, ¿cuál falta leyendo ahorita? 2:24. Ah, tú lo estás leyendo. Ah, bueno, a ver, échale pues. Vamos a ver. Pero había acabado. Échale otra vez. Despacito. Y despacito. porque- Oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Así es, o sea que Dios está mirando que están maltratando a su pueblo, los egipcios, y se acordó de su alianza, ¿cuál? La de Abraham, Isaac y Jacob, porque recordemos que Dios hace tratos con el Ok, hombre. pero vamos a ver primero por partes. ¿Cuál fue la alianza con Abraham? ¿Qué fue la alianza que hizo? ¿No fue la de cuando iba a entregar al niño, su hijo Israel? Así es, Dios, la alianza que hizo, la alianza que hizo Dios con Abraham fue esta. Ok, Oigan, ¿cuál es la alianza? sí. Dice, ok, tú vas a ser toda de tu descendencia va a ser mi pueblo, le dijo a Abraham, Abraham. de tu descendencia. Y para que haya un trato entre tú y yo, vamos a hacer algo. Tú te comprometes a que toda tu descendencia se circunde, es decir, que se haga la circuncisión. Y así, ese es el trato que tú Pero vas a hacer. bueno, ¿lo probó o no lo probó Abraham? Tuvo que probar. Ah, sí, pero yo te estoy diciendo en qué consiste la alianza. Sí. ¿En qué consiste el trato? Porque cuando hay un trato, ok,
por decirlo así, ¿usted quiere rentar esta casa? Sí, ok. Vamos a hacer un trato, sí. ¿Se compromete usted a pagar tanto? Sí, bien, ok. Y yo me comprometo con usted tanto tiempo, ¿verdad? Ese es un trato, ¿no? Dios también hace un trato con el hombre, ok. Tú vas a ser mi pueblo, ok. Y por eso vamos a hacer un trato, ok. Yo te voy a bendecir y te voy a dar esto, pero en cambio tú que vas a hacer, toda la descendencia tuya, como para que sea mi pueblo, vas a hacerle la circuncisión a todos los niños, y de esa manera es como se van a distinguir de los otros pueblos. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, ese es el trato que hizo. Lo hizo con Abraham. Lo hizo con Ahora Abraham. vamos a ver qué vio él en Abraham. ¿Por qué le habló Dios a Abraham? Porque él le habló a Dios. Porque Abraham, si ustedes ven en la Biblia, era un hombre justo, un hombre bueno. Y además él estaba dispuesto a creer en Dios. No era como las otras personas. Sí. O sea, que ser una persona abierta. Que era sencillo, humilde, que era... Porque había personas que no tenían humildad, que querían un poder para hacer el mal también. Sí. Y él no. Okay. Entonces, ahora Dios escogía así a personas. A personas. Así como escogió a Moisés, entonces ahora escogió a Abraham. Pero, y después lo probó su fe. Su fe. Sí, pero esa es la prueba, ¿ok? No es la alianza. No. Porque digo para que veamos que estamos hablando de la De alianza. la alianza. Pero después viene también que... Sí, ya cuando lo pone a prueba y que ve que pasó la prueba, pues entonces ya hace la alianza con él. Dios. Pero aquí en Génesis 12 dice donde Dios llama a Abraham. Ajá. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Sí. Es el que iba a llevar a la puebla de Egipto a la tierra prometida. Sí, así que Dios empieza a hablar con Abraham. Ajá. Ahora estoy muy preguntón, ¿eh? Diga. Ahora estoy muy preguntón. No, pregunta. El café me despertó. ¿Está bien? A ver, adelante. Adelante, José. Ahora estamos aquí. A ver. No, pregunta. Ahora Jacob, yo quiero saber los profetas, qué tantos son tan importantes, porque yo escucho Abraham, Jacob, Isaac, pero qué papel tenía cada uno en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que, verdad? Que Dios los miró para por ejemplo, a Jacob, ¿qué pasó con Jacob? Bueno, empezamos con que son de descendencia, son del pueblo de Dios, empezando por ahí. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, Dios, ¿cómo puedo decir? Dios daba bendiciones a aquellas personas que él escogía y que los miraba que eran personas pues honestas y que justas, ¿no? Y entonces, por eso es que escogió a Abraham. Y luego de Abraham nació Isaac. Ándale, y luego de Isaac nació Jacob y Esaú. Sí. Entonces Jacob recibió la bendición de Dios. Esaú no, porque despreció su primogenitura. Entonces Dios en Jacob hizo su pacto, que se habló con él. Y de ahí de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. ¿Sí? O sea, las 12 tribus del pueblo de Dios. Eso quiere decir Israel, pueblo de Dios. Entonces fue extendiendo el pueblo de Dios así, con las 12 tribus de Israel. Era que importante hasta así viene. Este conocimiento. Yo más o menos tengo así, pero... No, yo no. Yo no, hasta me da porque era... Isaac, Jacob, sí, pero mira, para mí es muy importante. Ahí va poco a poco creciendo la humanidad, ¿no? Creciendo el pueblo de Dios. Pues, bueno. Porque tengo más conocimiento de lo que yo leo, pues como no tengo el conocimiento, la sabiduría, eso que me están explicando me da una fuerza y una base para poder entender yo desde dónde viene todo, pues. ¿Sí me entiendes? No es, por ejemplo, que yo esté en la primaria y que me brinque a sexo. No. O secundaria, ¿no? Es que yo pienso que el error fue de no haber empezado la Biblia desde el
Pero también Ay, tiene que ver con conocimiento. Sí, porque tiene que empezar uno de. Yo empecé desde aquí, así. Ajá, sí. A leer. A ver, quería leer. Para que sepa usted lo que Dios, y quién es Abraham, y quién es Jacob, y quién es. Sí. Empieza a leer desde Génesis 15. Génesis 15, ahí usted ya se va a dar cuenta qué es lo que, por qué Abraham fue escogido, por qué Jacob, por qué Isaac, por qué José, todo eso. Sí, es que yo realmente lo veía, pero nada más como por. No, ya lo que interesa. Pero lo que sí, de la pregunta del Nuevo Testamento, y entonces, y ahí van a darse, porque ahí sí, ¿verdad? No sé cómo les vaya. Pero del Antiguo Testamento, yo necesitaría que alguien me explicara, siempre me quería preguntar, pero. Fíjate que yo cuando la empecé a leer, me empezaba a emocionar bien mucho. Es mucho, qué bonito, y así. Me empezaba a entrar así, ajá, y me enamoré de ese libro que a mí nunca me Ahora te voy a decir una cosa, es tan importante porque mañana al pasado tú tienes que explicarle a alguna persona y ¿qué le vas a explicar si no sabes nada? No, pues. No, sí la leí, pero quién sabe, no, vámonos acá. Y no es así. Bueno, volvemos otra vez al tema, ¿no? Porque nos salimos un poquito de ahí. Entonces estamos explicando las dos alianzas. Eso, nos centramos ahí otra vez. Así. Ok, vamos a ver entonces Génesis 1:15, 1:18 dice la di. A ver, ¿ves? Génesis 15. ¿Alguien se la di? Génesis 15, 1:18, el 1:18. Creo que te la di a ti, Amado. A ver, mami. Aquí está. A ver, lee, Amado, ¿qué dice? Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham, Oigan. diciendo: a tu descendencia daré. A ver, otra vez desde el principio. Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Eufrates, el país de los Kenitas, de los Ceniceos y de los ¿Cuándo son también ya? Bueno, mira, también nomás para ver lo que estamos mirando ahorita, ¿no? Es interesante todo eso. Ahora vamos a ver Gálatas 4:24 para la señora Maggie y luego Hebreos para la Ibérica, Hebreos 8 del 8 al 9. Y Susana, Marcos 14:24 Marcos 14:24. y José, Lucas 12:20. Marcos 14:24, ¿verdad? Gálatas 4:24 para la señora Margarita y Hebreos 8:9 para Ibérica y para Susana, Marcos 14:24 y para José, Lucas 22:20. Y para Amado, y para Amado Génesis 1:28. 24 al 4. ¿Nada más 24? Sí. Ok, entonces vamos a explicar. Ahorita le digo yo. Entonces ya estamos mirando pues que se le dice antiguo pacto, antigua alianza, lo sucedido antes de que viniera Cristo al mundo. Eso es, a eso se le dice antiguo pacto o antigua alianza. Y se le dice nueva alianza al Nuevo Testamento o lo sucedido a partir de la venida de Cristo. A eso es. Vamos a ver qué dice Gálatas 4:24. Ya estamos ahorita vamos tratando lo del Nuevo Testamento. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres fueron dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da por esclavitud, este es Agar. ¿Otra vez? Lo cual es una, o sea que debe de pasarse entre más habilidad del 23. Sí, quiere echarle tiempo. Pero el de la esclava nació sin la carne, porque saben que Abraham primero tuvo un hijo con la esclava. Ajá. Entonces no se le entiende. Que era cuando tu esposa no podía tener hijos. Hace de la Biblia por la promesa que le Isaac. Ok, aquí le voy a explicar esto. Aquí dice así, porque estamos hablando de las alianzas. Lo dice Gálatas 4:24, centremos en las alianzas. ¿Ok? Dice aquí así, dice, aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas.
Ahí está hablando de dos alianzas. El apóstol San Pablo está hablando de dos alianzas, la antigua y la nueva. Okay. ¿Por qué está hablando de esto? Porque los judíos no querían aceptar a Jesucristo, que es el que hizo la nueva alianza. Pero el apóstol San Pablo está explicando que eso ya pasó, que ahora Jesucristo trae la nueva alianza. Por eso está hablando aquí, porque los Gálatas, los Gálatas andaban todos mal de su cabecita porque vinieron y los perturbaron. Les dijeron que no, que tenían que hacer lo que decía Moisés de la antigua alianza. Y entonces y se hacían unas alegatas tremendas y estaba toda dividida, como dividido ahí la comunidad de Galacia. Porque eran desobedientes. No es que fueran desobedientes, sino que otros iban y los perturbaban. Los judíos iban y le decían, no es cierto eso, no, tiene que obedecer la antigua alianza. No la antigua alianza, sino tiene que obedecer lo que decía Moisés, porque eso de Jesucristo no es nada, eso no es cierto. No, eso no. Ustedes tienen que observar lo que decía Moisés, ¿cierto? Y entonces sembraban confusión y ya no sabían qué hacer ellos. Entonces estaban así. Por eso el apóstol San Pablo les mandó una carta que dice, te voy a explicar qué quiere decir todo eso. El apóstol San Pablo dice, yo les voy a explicar cómo está todo. En otras palabras, que no les hagan caso a ellos, porque Jesucristo vino y hizo una nueva alianza. Que ellos no quieran creer, eso es cuento de ellos. Pero miren, les voy a explicar cómo. Y el apóstol San Pablo les dice aquí, miren, ¿se acuerdan que Abraham tuvo dos esposas, perdón? O sea que... Entonces, eso dice el apóstol San Pablo. Aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas en ellas, en las dos mujeres. La primera, la del monte Sinaí, que es Agar, que da luz a esclavos. Que es esclava. Así, porque era esclavo. Sí. Y entonces va a dar luz a esclavos. Y aquí hay que ponerse bien listo porque tenemos que entender esto, está un poquito profundo, hay que poner mucha atención. Sí. O sea que dice esclavos. Le está diciendo el apóstol San Pablo, los judíos son esclavos, porque están en el Antiguo Testamento. Los judíos son esclavos. Por eso está explicando. ¿Quieren ustedes volver otra vez a la esclavitud? ¿Quieren permanecer en el Antiguo Testamento? Esos son esclavos, dice. ¿Por qué son esclavos? ¿Por qué? Porque no podían ser libres ellos hasta que viniera Cristo al mundo a salvarnos. Entonces todo el Antiguo Testamento pertenece a la esclavitud. Entonces, si ustedes se aprenden eso, muchas partes de la Sagrada Escritura en la Biblia van a entender de mejor. La esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado, la esclavitud de la ley de Moisés. Esa era una esclavitud. Porque además de los 10 mandamientos, eran 613 mandamientos. Imagínate. Que eran los que San Pablo conocía y entendía. Anteriormente. Y que dijo, eso es basura, eso yo no quiero, yo quiero a Cristo. Después de que se le reveló. Porque los judíos querían salvarse observando esos mandamientos. Y el apóstol San Pablo le dice que no, ahora es Cristo quien nos da los mandamientos, los nuevos mandamientos. Que eran los maestros de la ley, los escribas, los que los conocían y que se creían santos. Así es, efectivamente, y no aceptaron a Cristo. Entonces, no pueden salvarse porque el Salvador es Cristo. Así es. Si no, ¿para qué viene Cristo? Si hay una ley que nos salva, ¿para qué viene? ¿No tiene caso? No, Jesucristo vino a salvarnos. Y entonces viene a hacer un nuevo pacto, una nueva alianza, en la cual con esa alianza que hace Jesucristo nos salva. Y entonces por eso es ese problema. Entonces le dice, miren, pónganse listos, entiendan bien lo del Antiguo Testamento, entiéndanlo bien. Eso es como una profecía, algo así, de lo que iba a suceder ahora, algo así les dice. Miren, aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas. La primera, del monte Sinaí, que es Agar, que da luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa la Jerusalén actual. ¿Cuál? Jerusalén está hablando de actual.
Actual. Ok, nos transportamos a ese tiempo. Sí. La Jerusalén actual eran los judíos, Sí. El pueblo de Dios. el pueblo de Dios, Ah, pero eran esclavos. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés los hizo esclavos. Sí. Eran esclavos, no podían liberarse. O sea que Era como un presidente, pues, como por ejemplo, que manda todo el pueblo. entonces, la otra cosa, entonces quiere decir que la ley de Moisés era mala. No. ¿No se fue lo que Dios le dijo? Entonces, ¿por qué dice eso el apóstol San Pablo? Les voy a explicar por qué. Porque la ley de Moisés y todos los antiguos mandamientos dicen en otra parte de la Sagrada Escritura que esos funcionaron como una madrastra. O sea, esos mandamientos que dio Dios era para cuando estuviera pequeñito su pueblo, para que lo vigilara. Es decir, es como cuando una persona tiene 3 niños de 3 años, ¿a poco los va a dejar que se vayan a la calle? Pero pequeñito, ¿en qué forma? O sea, no pueden, ahorita te voy a explicar. Es una familia, son pequeñitos, no pueden salir a la calle porque un carro los atropella. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Acorralarlos. Es como algo así como esclavizarlos, algo así, porque no pueden hacer lo que les dé su gana. Igualmente es la ley de Moisés. Cuida al pueblo de Dios hasta que llegue Cristo, es decir, hasta que ya crezca. Porque Dios se encargó, ¿no es así? Algo así. O sea, Dios le encarga a esa ley que cuide a sus hijos, como con la ley de Moisés. Entonces son esclavos. Hasta que venga Cristo los va a liberar de esa ley. Es decir, ya creció el niño, aunque ya está grandote, ahora sí ya puede salir a la calle por todas partes, porque ya creció. Antes de la venida de Cristo no estaba crecido, estaba pequeñito el pueblo y necesitaba ser cuidado. Así lo explica el apóstol San Pablo en otra parte. Ustedes van a ver después en otras partes eso. ¿Okay? Entonces, aquí entonces estaba hablando de 2 alianzas. Entonces, los judíos, por lo tanto, son esclavos. Aún el pueblo que vive, según las Sagradas Escrituras, el pueblo de los judíos que no quiere que no quiso obedecer a Cristo, son esclavos. Así lo dice aquí. Son esclavos. Porque el Antiguo Testamento es para los esclavos. Entendiéndolo de ese modo. Sí, porque ellos No entendiendo la esclavitud de otro modo, O sea, sino la esclavitud así como lo está presentando aquí la Escritura. No sé si me explique. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros ahorita, como estamos siguiendo a Jesús, nosotros somos libres. Ya somos libres. Así es. Y todos los judíos que siguieron a Cristo también son libres. Y también hay personas que no quieren a Jesús, que no lo reconocen, son esclavos también. ¿Se puede decir? También se puede decir eso, ¿no? Porque digo, no. Pero aquí estamos viendo lo del pueblo de Dios, ¿verdad? Es decir, el pueblo que cree en Dios, ¿verdad? Los judíos creen en Dios y si creen en Dios, pero hay unos que no creen todavía. Pero no creen que Jesucristo sea hijo de Dios, esa es otra cosa. Y no creen que Jesucristo vino a liberarnos de la ley de Moisés. No lo reconocieron. Y siguen cuando les Cuando nacen, están ahí, sí, ellos. Nacen, Todavía celebran la Pascua. cuando nacen sus hijos todavía los hacen circuncisión. Están viviendo la antigua Pascua. La ley de Moisés. La antigua Pascua, sí, así es. Bueno. No es que estén mal. Bien, yo creo que ya se captó esta partecita, ¿verdad? Estamos tratando entonces la antigua alianza y la nueva alianza. La verdad, yo voy a hacer muchas preguntas ya, porque si no voy a estar igual, vamos a hacer un año próximo, no saber nada. No, pues es cierto, Hay que preguntar. De eso se trata. ¿Y me animaré o no me animaré? De eso se trata. Nada se pregunta. Es que alguna vez me dijo, no. ¿Entienden? Sí. A ver esto. Ya no. Pregunte. Sí. Bueno, ok, entonces, se fijan lo que dice aquí, ya aclaramos esta partecita. Sí. Si ustedes ven la carta de los Gálatas, desde el principio es un lío. Por eso el apóstol San Pablo en Gálatas 1:8 les dice así: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. ¿Cuál es el otro evangelio? Lo que están diciendo acá, no que Moisés hay que obedecer a Moisés, que eso ya no. Por eso les dice así. Pero no hay otro evangelio, dice.
Solo que personas vienen y lo están perturbando. ¿Se fijan? No cambian. Entonces, digan, ya conociendo esto que acabo de explicarles, yo van a entender mejor la carta a los Gálatas. ¿Sí? Así es. Entonces, bueno, continuamos. La segunda lectura, la otra lectura, ¿cuál era? Es Hebreos 8, 8, 9. Vamos a ver qué dice ya. Pero no terminamos con la otra mujer, ¿no? Porque eran Ok, ahí está. La verdadera esposa. Ok, qué bueno, qué bueno. La verdadera esposa era libre, no era esclava. Era su esposa. Pero era libre. Pero Era no podía libre. tener hijos. O sea, la primera era esclava. Acuérdense, Después. acuérdense una cosa, en ese tiempo había esclavitud. Había esclavitud. Entonces, esa mujer era esclava. ¿Ok? Y dice aquí que hay hijos de la esclava y hijos de la libre. De la esposa De verdadera. la esposa verdadera. Ah, bueno. Nosotros somos de la esposa verdadera. Somos libres nosotros. Mira, está nosotros nos Sí. también. Sí, vamos a Pero era ella, ¿no? Sí, Sí, era Sí, porque estaba avanzada de edad. Ajá. Bueno, fíjense lo que dice aquí. Aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba, o sea, la Jerusalén que viene del cielo, no la de la tierra, la nueva alianza que viene de Cristo, Jesús, del cielo, es libre y es nuestra madre. Entonces nosotros somos de la libre. Ajá. Entonces, ¿Eso? Gálatas 4:24. La nueva Jerusalén. ¿Gálatas qué? Nosotros somos de la nueva Jerusalén, así es, Hasta efectivamente. nosotros nos alcanzó también ¿Gálatas qué? No la antigua Jerusalén, la nueva Jerusalén, que viene del cielo. que es Jesús, pues. Que viene Jesús a hacer la iglesia, a hacer su iglesia aquí. Okay. Esa es la nueva Jerusalén. Así es. Okay. Sí, ya se encantó. Sí, cómo no. Entonces, nosotros somos hijos de la libre. Así lo dice el apóstol Pablo aquí. Todos los que creemos en Cristo somos hijos de la libre. Y los esclavos son los que no quisieron a Jesús, Y los que no creen todavía. los judíos. ¿Okay? Ellos son los esclavos. ¿Okay? Pero, y los que no creen, que no sean ni judíos ni nada, que están cero, esa es otra cosa. Quizás hasta a lo mejor me Esa es otra cosa que también está mal, pero lo que te quiero que centrémonos ahorita en la antigua alianza y la nueva alianza. Bueno, quizás me estoy adelantando mucho, pero ¿por qué hasta nosotros llegó esa libertad? Ok, qué bueno, eso ya lo expliqué en otro ¿Por qué tema. hasta nosotros llegó? Eso ya te lo expliqué en otro tema, pero lo voy a decir. Hay que recordar una cosa. ¿Se acuerdan Porque Jesús es judío y llegó a su pueblo. ¿Se acuerdan que le estuvimos hablando que había un plan de Dios secreto? ¿Se acuerdan que ya les había dicho eso? ¿O no? sí. El plan secreto de Dios que se nos reveló lo dice el apóstol San Pablo, a nosotros se nos reveló el plan secreto de Dios. ¿Cuál es el plan secreto de Dios? Que ustedes, los no judíos, van a ser hijos de Dios también. Así es. Porque Entonces, Jesús. porque Jesús viene, y ese era el plan de Dios, que no nada más los judíos, que estaba oculto, dice el apóstol San Pablo. Y a nosotros se nos reveló. ¿Sí? A todos los judíos, Pero qué bendecidos y estamos, ¿no? por todos los confines de la tierra. Bueno, ya si terminamos con la primera parte, Mira qué bueno, pero vamos a irnos a la junta, que ya es la hora. Sí, ya son las 7:30. Dice Susi que se puede llevar eso. Sí,